A unas horas de que Cruz Azul enfrente a Pumas en el juego de ida de las semifinales del Guardianes 2020, quiero recordar contigo el paso de la máquina por este año tan atípico para todos, pero tan fructífero para el club de nuestros amores. En las altas, tuvimos a Sebastián Jurado, Pablo Cepelini, Lucas Pacerini, Alex Castro, Luis Romo y Jonathan Borja. Las bajas fueron para Edgar Méndez, Martín Cauterucho, Javier Salas, José Madueña, Eustaquio y Paul Fernández. Todo comenzaría el pasado 10 de enero cuando los cementeros recibieron en casa al Atlas, equipo al que erróneamente pensamos que se le ganaría fácil. Para sorpresa de todos, los zorros nos dieron una gran lección llevándose los 3 puntos con un 2-1. La siguiente semana Cruz Azul visitó a San Luis, donde nuevamente caímos por el mismo marcador, sumando hasta ese momento 0 puntos en 2 jornadas. Lo lindo del encuentro fue la adopción de Tunita, la perrita que irrumpió la cancha al minuto 26 y que posteriormente fue adoptada por el club local. Para la jornada número 3 regresamos a casa con la afición en contra y la visita de un gran rival, Santos Laguna. Sin embargo, Cruz Azul sacaría a partir de ese momento su mejor fútbol con un partido que terminó 3-0 a nuestro favor. El 2 de febrero, Toluca recibió a la máquina con un juego lleno de goles y la tan odiada Cruz Azuleada, pues a un minuto de que concluyera el encuentro, los Diablos nos empatarían para cerrar ese mediodía 3-3. La fecha 5 del Clausura 2020 se programó para que el clásico hidalguense viera la luz en el Coloso de Santa Úrsula, donde los visitantes cayeron por un marcador de 3-1. Para ese momento, Cruz Azul ya sumaba 7 puntos, dejando muy de lado el fondo de la tabla general. En la fecha 6 tocó el turno para las Chivas, quienes cayeron en su propia casa 2-1. Para el siguiente fin de semana, Tigres arribaría a la Ciudad de México prometiendo una invasión que los haría hacer locales aquella tarde. Para su desgracia eso no sucedió y el Azteca se pintó claramente de azul. El marcador 2-1 a favor de los cementeros. Para la jornada 8, Cruz Azul visitó al extinto Monarcas Morelia, donde los cruzazulinos sacaron otros 3 puntos con un marcador de 4-2 en un gran encuentro. Nuevamente en casa y sin saber que este sería nuestro último juego en las gradas, Cruz Azul convocó un poco más de 14,000 almas para recibir a un Tijuana que cayó por un marcador de 4-2. Poco a poco llegaban las noticias de una pandemia que ya traía al mundo en jaque, pero que en México solo era parte de las noticias del mediodía. Así todos esperábamos el siguiente fin de semana para abarrotar el Azteca y enfrentar juntos al acérrimo rival, a las Águilas del América, quienes, por cierto, cayeron 1-0 en lo que sería la última fecha del Clausura 2020, donde después de comenzar con el pie izquierdo y al fondo de la tabla, Cruz Azul terminaría en la cima con 22 puntos y un nuevo liderato de goleo en manos de Cabecita Rodríguez con 9 tantos en 10 fechas. Desafortunadamente, la Liga MX alegó que ni siquiera se había cumplido la mitad del torneo como para declarar a Cruz Azul campeón, y por ello el trono se quedó vacío. Pero no hubiera sido el América porque les hacen fiesta, les entregan la 14, ódiame más, somos el más grande y ahí sí, nadie hubiera dicho nada. Por supuesto, la abstinencia deportiva nos hizo víctimas de un torneo virtual que fue un desastre. Sí, al principio muchos lo vimos por curiosidad, pero no pasaron más allá de 3 fechas para que la mayoría perdiera el interés. En resumen, los cementeros quedaron en el penúltimo lugar de la tabla con 16 puntos y León se coronó campeón de ese primer intento fallido de llevar la tecnología al deporte. Una vez más, los líderes de la liga se proclamaron para crear un torneo que ayudaría a reanudar las actividades en las canchas y desempolvar a algunos jugadores. Así se creó la Copa GNP por México, que, obvio, tenía como gran favorito al América. Sin embargo, nadie contaba con la astucia de la máquina que volvió a brillar coronándose campeón y dándole una buena tunda a Pumas con un 4-2, a Toluca con un 1-0, al América con un 4-1, a Tigres con un 4-3 en tanda de penales, ya que en el tiempo regular empataron a un solo gol. Y por último las Chivas con un contundente 2-1, dando un total de 15 goles en apenas 17 días. Para el Guardianes 2020, las altas fueron de Nacho Rivero y Shaggy Martínez y las bajas Lucas Pacerini y Guillermo Allison.
El segundo torneo del año, al que todos conocemos como Apertura, comenzó por sorprendernos cuando se hizo oficial el nombre de Guardianes 2020. Esto en honor a todas aquellas personas que se encuentran en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en los hospitales del país. Así, el 24 de julio se dio el banderazo de inicio a lo que tal vez ha sido el torneo más triste de la historia, pues las gradas han permanecido cerradas en la mayoría de los estadios. Para la máquina todo comenzó viento en popa derrotando en CEU a Santos con 2-0. Recordemos que el Azteca estaba en proceso de remodelación en cancha, alumbrado y pasillos. En la jornada número 2 nos tocó visitar a Puebla, donde se sacó apenas el empate a 1. Para el 8 de agosto, nuevamente dentro de CEU, Cruz Azul recibiría a León ganándole 2-0. La sorpresa fue la visita a Querétaro, donde los locales nos sacaron la victoria por la mínima diferencia, convirtiéndonos en la burla toda la semana. Para la jornada 5, los cementeros regresaban a casa para recibir a Juárez en un juego que terminó 3-2 a favor de los locales. El 23 de agosto nos fuimos hasta San Luis, donde los celestes sacan la victoria 3 goles a favor y 1 en contra. Para la jornada número 7, nuevamente nos toca en casa, ahora contra unos Rayos que se fueron con 3 goles en contra y nada a favor. Atlas se convertiría en nuestro siguiente anfitrión y verdugo, anotando el único tanto del encuentro. La jornada 9 nos regaló 3 puntos frente a Pachuca, que se llevó a casa 1 gol en contra. Por cierto, aquí recordamos la lamentable lesión del Burrito Hernández, de quien esperamos una pronta recuperación y un gran regreso a las canchas. Para el 13 de septiembre nos invitaron a la Frontera, donde Tijuana cayó ante el Encanto Celeste 2-1. La jornada 11 pasaría a la historia, pues por primera vez Cruz Azul pisaría la cancha del Kraken, estadio construido para el Morelia Morado, que en aquel entonces cayó 3-2. El 27 de septiembre llegaría el primer clásico de la temporada con un Cruz Azul América, donde se repartieron los puntos por la falta de goles. Aún así, los de amarillo siguen sin poder ganarnos. La jornada número 13 nos recibió con el debut de Carlos Adrián Morales en el banquillo choricero tras la salida del Chepo y 2 goles en contra que nos dejaron sin puntos aquella tarde. La jornada 14 nuevamente nos quedaríamos sin sumar puntos tras caer 2-0 ante los Chiquitines de Monterrey. El 25 de octubre volveríamos a respirar y Chivas fue la víctima perfecta al recibir 2-0 a domicilio. Para no perder la bonita costumbre, la penúltima jornada nos hizo sufrir con un 1-0 a favor de Monterrey en el estadio BBVA. El colmo fue el retorno de la Cruz Azuleada, donde Pumas nos da la vuelta en el marcador después de ir ganando 1-0 y de que Cabecita fallara un penal. Aún así, el buen comienzo del torneo, la suma de puntos y las circunstancias nos colocaron en la cuarta posición de la tabla general para clasificar directo a liguilla, donde Cabecita Rodríguez se colocó como el campeón de goleo con 12 tantos, solo 1 por arriba de Guiñac. Y llegó la liguilla. En cuartos de final le dimos las gracias a los Pequetigres con 3 tantos en 2 juegos. Y así hoy nos colocamos en las semifinales para enfrentar a unos Pumas que cerraron el torneo con 32 puntos y el segundo lugar de la tabla general. Obviamente todo esto no habría sido posible sin el buen trabajo realizado por Robert Dante Siboldi, a quien parece que la suerte le sonríe y el destino lo hará revivir lo sucedido con Santos en el Clausura 2018. Y si no me creen, chequen estas coincidencias. En aquel torneo consiguió la misma cantidad de puntos que ahora con Cruz Azul, 29. Clasificó en cuarto lugar con 9 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, igual que con la máquina este año. En aquel entonces también se consiguió el campeonato de goleo en los pies de Janini Tavares con 14 tantos, jugador obvio de Santos. Además, si lo pensamos fríamente, ¿a quién no le gustaría enfrentar una final con León en el Nou Camp en diciembre 1997? Comiso, Hermosillo. Estaría genial rememorar esa final y volver a ganar en el mismo lugar 23 años después. ¿A poco no? Así que no, los aficionados cruzazulinos no estamos locos. Pues si bien es cierto que cada año tenemos la ligera esperanza de levantar la 9ª copa, esta vez
tenemos motivos de sobra para ilusionarnos con la siguiente estrella. Y tampoco somos tontos o incrédulos. Lo que pasa es que somos la afición más noble y fiel del fútbol mexicano. Por ello el que los cruzazulinos siempre estemos apoyando. Aunque pasen 100 años sin ser campeones, de este barco no nos vamos a bajar. Y el próximo 13 de diciembre estaremos celebrando la novena. Les guste o no, este año tan atípico, Cruz Azul va a ser campeón de liga.